¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que le sucede al cuerpo después de la muerte puede influir en lo que siente el alma? ¿Y si te dijera que uno de los médiums más famosos de la historia, Edgar Cayce, hizo una revelación que muchos considerarían perturbadora? Una revelación que toca exactamente ese punto y plantea una pregunta incómoda. ¿La cremación puede causar dolor espiritual? Cayce no solo afirmó que sí, sino que explicó el motivo, y lo que dijo no tiene nada que ver con supersticio, nes populares o creencias religiosas comunes. Es algo más profundo y más inquietante. Para entender por qué esta declaración causó tanto impacto, es necesario recordar quién fue Edgar Cayce. Conocido como el Profeta Durmiente, vivió en Estados Unidos a principios del siglo XX y ganó fama mundial por sus llamadas lecturas psíquicas. Eran trances profundos en los que respondía a preguntas sobre salud, vidas pasadas, espiritualidad e incluso eventos futuros. Más de 14.000 de esas lecturas fueron registradas y aún hoy son estudiadas por investigadores y curiosos. Cayce no era un charlatán de feria. Al contrario, muchos médicos, empresarios y políticos de la época lo consultaban en secreto. Pero entre todas las cosas que dijo, algunas se destacan por desafiar lo que creemos sobre lo que sucede después de la muerte. En varias de esas lecturas, Cayce fue cuestionado sobre la muerte y el destino del alma. Él hablaba de forma directa. La conciencia no se desconecta instantáneamente con el último suspiro. Hay un proceso, y en ese proceso, según él, el alma aún mantiene un vínculo sutil con el cuerpo físico por algún tiempo. Es aquí donde comienza la parte incómoda. Si la cremación ocurre antes de que ese vínculo se rompa naturalmente, el alma puede sentir algo. Algo que Cayce describió como un choque energético o malestar espiritual. No hablaba de dolor físico, obviamente, sino de una especie de sensación perturbadora, como si el espíritu fuera jalado de regreso a un ancla que ya está siendo destruida. Esta idea, para muchas personas, es difícil de aceptar. Al fin y al cabo, en el mundo moderno, la cremación es vista como una práctica común, rápida e incluso práctica para lidiar con la pérdida. Pero Cayce insinuaba que, al acelerar demasiado la destrucción del cuerpo, podemos estar interfiriendo en el proceso de desprendimiento del alma. Esto plantea una cuestión incómoda. ¿Estamos subestimando el tiempo que el espíritu necesita para entender que la vida física ha terminado? Y si lo estamos, ¿cuáles serían las consecuencias? Lo más curioso es que en las lecturas de Cayce, esta conexión post-mortem no era solo una cuestión mística. Él la describía casi como un fenómeno natural, como un campo de energía que tarda algunas horas o días en disiparse. Imagina un imán que, incluso después de apagado, aún mantiene un residuo de magnetismo por un tiempo. Es esa imagen la que ayuda a entender lo que él decía. Para Cayce, el alma no sale volando instantáneamente a otro plano. Hay una transición. Y si algo violento interrumpe esa transición, la experiencia puede ser confusa o incluso traumática para el espíritu. Claro, para los escépticos esto suena como una interpretación simbólica o incluso superstición. Pero hay un detalle. Cayce, que ayudaba a cientos de personas en cuestiones médicas con diagnósticos sorprendentemente precisos para la época, nunca retrocedió de esta afirmación sobre la cremación. No la puso como un quizás o depende de la creencia de cada uno. En sus respuestas parecía tan seguro de esta información como lo estaba al hablar de enfermedades o tratamientos. Y, según él, esta no era una cuestión religiosa, era un hecho espiritual. Imagina el impacto de esto para alguien que perdió un ser querido y optó por la cremación sin saber de estas afirmaciones. La primera reacción puede ser culpa o arrepentimiento. Pero Cayce también decía que el espíritu es resiliente y que nada puede atrapar un alma para siempre. La cuestión no era causar un daño irreparable, sino provocar una experiencia más difícil de lo necesario. Es como despertar de un sueño profundo de forma brusca, con un ruido ensordecedor. Te despiertas, pero no de forma tranquila. Y según Cayce, ese despertar del alma al mundo espiritual debería ser lo más suave posible. Esta visión plantea otra duda.
¿Cuánto tiempo entonces el alma permanecería ligada al cuerpo? Kayse daba respuestas variables, pero frecuentemente hablaba de alrededor de 3 días como un periodo común de desprendimiento. Curiosamente, varias tradiciones espirituales y religiosas alrededor del mundo también hablan de un intervalo de 3 días entre la muerte y la partida completa del alma. En el cristianismo, por ejemplo, está la simbología de los 3 días hasta la resurrección. En el budismo tibetano, el bardo, estado intermedio, también se inicia poco después de la muerte y dura un tiempo antes de la transición. ¿Será coincidencia que tantas culturas diferentes converjan en este número? El punto es que para Kayse ese periodo era esencial, no porque el cuerpo tuviera algún poder sobre el alma, sino porque la conciencia aún estaría reorganizando sus percepciones. Él decía que el espíritu, al desprenderse, frecuentemente revisita lugares, personas y momentos importantes de la vida antes de seguir adelante. Y si en ese tiempo el ancla física es destruida de forma rápida e intensa, ese viaje final puede ser interrumpido abruptamente. Aquí es donde su revelación se vuelve perturbadora. Kayse afirmaba que en algunos casos el espíritu podría incluso percibir la cremación como si fuera con él, no en el sentido físico de dolor, sino como una sensación de urgencia, malestar o confusión. Piensa en cuando te arrancan de un lugar donde aún tenías algo importante que hacer. Esa es la metáfora más cercana que se puede alcanzar, y es justamente esa sensación la que, según él, podría evitarse con un simple cuidado: esperar. Pero Kayse también advertía que cada caso es único. Hay espíritus que se desprenden inmediatamente, especialmente en muertes repentinas o violentas. En esos casos el cuerpo es solo un objeto vacío y la cremación no tendría ningún impacto espiritual. El peligro, según él, está en las muertes naturales, durante el sueño o después de largas enfermedades, cuando la transición tiende a ser más gradual. En esas situaciones, el riesgo de quemar el cuerpo demasiado pronto sería mayor. Ahora, la pregunta que no se calla: si esta información fuera ampliamente aceptada hoy, ¿cambiaría nuestras prácticas funerarias? ¿O la practicidad y la prisa de la vida moderna seguirían pesando más? Al fin y al cabo, vivimos en un tiempo en que la muerte es a menudo tratada como un asunto a resolver rápidamente, casi como una tarea burocrática. Pero ¿y si esa prisa estuviera robando algo esencial, no solo de la memoria de los vivos, sino también de la experiencia de los muertos? Ese fue el dilema que Kayse dejó en el aire, sin imponer dogmas. No dijo que la cremación fuera incorrecta, solo que, para el bien del alma, debería hacerse en el momento adecuado. Y el momento adecuado, para él, no era decidido por conveniencia o agenda, sino por el propio ritmo del espíritu. Pero esta aún no es la parte más extraña de lo que Kayse reveló sobre la cremación, porque, en una de sus lecturas más comentadas, él describió lo que el alma realmente experimenta en esos primeros momentos después de la muerte física, y es ahí donde el escenario se vuelve aún más intrigante. Según Kayse, el momento de la muerte no es como apretar un interruptor, sino más parecido al lento apagado de una máquina que aún mantiene calor residual. Él decía que en los primeros instantes, el alma aún percibe sonidos, sensaciones e incluso fragmentos de pensamiento ligados al cuerpo físico. Hay un tipo de eco de la vida terrenal que permanece activo por un tiempo. Para quien está del lado de afuera, el cuerpo parece inerte, pero para el espíritu la conciencia aún está tratando de orientarse. Y es en este período delicado que el destino del cuerpo, entierro, cremación u otros ritos, puede influir en esa transición. En una de sus lecturas más conocidas sobre el tema, Kayse fue cuestionado por una familia que había perdido un pariente y estaba en duda sobre qué hacer. Él entró en trance y describió, con detalles, el estado del espíritu de la persona fallecida. Él observa, aún ligado por hilos de energía, lo que sucede a su alrededor. Siente el ambiente, escucha las voces que hablan de él y percibe el movimiento del cuerpo. Esta descripción era simple, pero cargada de implicaciones. Si el espíritu aún está mirando su propio cuerpo,
¿Qué sentiría al ver y de algún modo percibir su cremación? Para Kayse, la respuesta era clara. Si la destrucción del cuerpo sucede demasiado rápido, el espíritu puede experimentar confusión o incluso una especie de repulsión. Él lo describía como ser jalado de regreso a algo que ya no es suyo, pero que aún carga parte de su energía. No se trataba de dolor físico, sino de un impacto en la claridad y serenidad que el alma podría tener en su desprendimiento. Esta noción encuentra eco en muchas tradiciones espirituales antiguas que recomiendan no tocar el cuerpo durante cierto tiempo después de la muerte. En el Tíbet, por ejemplo, existe la costumbre de no tocar el cuerpo por horas para no perturbar el proceso de desconexión de la conciencia. Entre algunos pueblos indígenas, el cuerpo permanece en reposo y rodeado de cantos y oraciones durante días antes de cualquier sepultura. ¿Será que estas prácticas no son solo culturales, sino respuestas instintivas a algo que Kayse también captó en sus visiones? Pero Kayse no se quedaba solo en la teoría. Él relataba experiencias en las que describía lo que veía en esos momentos. En una lectura registrada, habló de un hombre recién fallecido que estaba curioso y al mismo tiempo reacio a alejarse. El espíritu, según él, observaba a los familiares preparándose para el funeral y la cremación había sido marcada para pocas horas después. Kayse explicó que en ese caso, el alma sintió como si fuera empujada lejos antes de estar lista. Comparó la experiencia con ser sacado de una sala en medio de una conversación importante. Ahora imagina el peso de esta información para quien la escucha. Es casi imposible no repensar el modo en que tratamos el cuerpo después de la muerte. Kayse resaltaba que no se trataba de preservar el cuerpo por vanidad o apego, sino por respeto al ritmo natural del espíritu. Lo que para nosotros puede parecer solo materia sin vida, para la conciencia recién desencarnada aún es un punto de referencia. Otro punto interesante es que Kayse afirmaba que el alma, en ese estado inicial, aún podía sentir una especie de memoria sensorial, no en el sentido físico, sino en la forma de impresiones energéticas. Por eso, la cremación inmediata podría generar un impacto comparable a un ruido fuerte y súbito en un momento de silencio profundo. Interrumpe, desorienta y, en algunos casos, provoca una prisa indeseada en la transición. Esto nos lleva a una cuestión que Kayse trataba con mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal para esperar antes de cremar? Él no establecía una regla rígida, pero mencionaba repetidas veces la importancia de respetar al menos 3 días. Para él, ese periodo permitía que la mayoría de las almas hicieran la transición completa sin interferencias bruscas. Curiosamente, esta idea coincide con antiguos rituales de velorios prolongados, donde el cuerpo permanece presente no solo para la despedida de los vivos, sino para que la propia alma pueda concluir su viaje físico de forma natural. Es importante recordar que Kayse nunca predicó que la cremación fuera prohibida o incorrecta. Él la aceptaba como práctica válida, siempre y cuando se hiciera con este cuidado temporal. En algunos casos, incluso, decía que la cremación podría ser incluso preferible, especialmente cuando el cuerpo había sido víctima de enfermedades graves o estaba en un estado que pudiera generar riesgos sanitarios. La clave, según él, era no confundir rapidez con eficiencia espiritual. Algunos críticos de Kayse argumentaron que sus descripciones podrían ser solo metáforas para el luto de los familiares y no algo que realmente afectara el alma. Pero sus lecturas dejaban claro que, para él, no había separación entre estos dos aspectos. El estado emocional de los vivos y la serenidad del alma del fallecido estaban interconectados. Si la cremación inmediata generaba agitación y tristeza profunda en los familiares, eso también creaba un campo energético menos favorable para la transición del espíritu. Quizás por eso, Kayse enfatizaba tanto el ambiente alrededor del cuerpo después de la muerte. Él recomendaba que fuera calmado, silencioso y respetuoso, evitando discusiones, llantos desesperados o manipulaciones bruscas del cuerpo. Esa atmósfera, decía él, facilitaba el desprendimiento suave del alma y disminuía cualquier posibilidad de choque si la cremación se realizaba después.
Y es en este punto que llegamos a un detalle aún más perturbador de las visiones de Kayse. Él afirmaba que, en casos raros, la cremación precipitada podría llevar al espíritu a vagabundear por más tiempo, precisamente por no haber completado su proceso de separación. Esto no significaba quedarse atrapado eternamente, sino experimentar una especie de estado de confusión prolongada, donde el alma no se sentía totalmente desligada ni totalmente avanzada al siguiente plano. Es como si el viaje fuera interrumpido y el viajero necesitara encontrar otro camino para llegar al destino. ¿Puedes imaginar lo que esto significa para familias que, sin saber nada de esto, realizan cremaciones rápidas como práctica estándar? La cuestión aquí no es esparcir miedo, sino traer a la luz una perspectiva que, para Kayse, era fruto de observación espiritual directa, y, según él, solo un ajuste simple, esperar el tiempo necesario, podría evitar todo este malestar. Pero ¿por qué hablaba de esto con tanta convicción? Tal vez porque en sus lecturas él decía no solo ver el estado de las almas, sino también sentir parte de aquello que ellas vivían. Es aquí donde sus descripciones adquieren un tono más íntimo y humano. En uno de los pasajes más impactantes, Kayse relató: hay un momento en que el espíritu mira hacia atrás y percibe que esa forma ya no es suya, pero aún siente un llamado, como la marea que insiste en tocar la playa. Si en ese instante la forma es destruida, hay un estremecimiento y la marea se retira de forma abrupta. Esta imagen, incluso sin ser poética en el sentido ornamental, es poderosa. Nos invita a repensar la prisa con que cerramos capítulos de la vida. Y, como Kayse decía, el modo en que tratamos el paso de alguien refleja el modo en que entendemos la vida. Y si te digo que Kayse también describió lo que el alma ve y a quién encuentra en los minutos y horas que siguen a la muerte física, es aquí donde su narrativa deja de ser solo sobre cremación y entra en el territorio más profundo de la experiencia espiritual. Para Kayse, la muerte física era menos un fin y más un tránsito de una habitación a otra. Él decía que en los primeros instantes después de la desconexión del cuerpo, el alma percibe una sensación de ligereza y libertad, pero también una extrañeza. Es como despertar en un lugar silencioso, donde todo parece familiar y al mismo tiempo diferente. Según sus descripciones, muchas almas, al abrir los ojos en este nuevo estado, aún ven su propio cuerpo extendido y por algunos momentos no entienden totalmente lo que sucedió. Esta fase inicial es lo que él llamaba tiempo de orientación. Es en este período que la conciencia comienza a desconectarse de los reflejos automáticos de la vida física. Kayse afirmaba que, frecuentemente, el alma veía a personas conocidas, algunas aún vivas, otras ya fallecidas, acercándose para ofrecer consuelo y dirección. Describía escenas en las que parientes fallecidos, figuras espirituales e incluso mascotas venían a recibir a la persona recién desencarnada. Pero también había casos en que el alma no aceptaba de inmediato que había muerto. En esos momentos, la visión de su propio cuerpo servía como punto de realidad, y es aquí donde entra nuevamente el dilema de la cremación precoz. Si, en ese corto período de orientación, el alma presencia la destrucción física del cuerpo, especialmente de forma intensa como en la cremación, la experiencia puede provocar un impacto psicológico espiritual que, según Kayse, no es irrelevante. Él describió un caso en que el alma de un hombre, tras un accidente, fue recibida por familiares ya fallecidos, pero insistía en volver porque aún no se había despedido de ciertas personas. Mientras tanto, en el plano físico, su cuerpo estaba siendo preparado para la cremación. Kayse relató que, al percibir el fuego, el espíritu reaccionó con sorpresa y una mezcla de repulsión y urgencia, como si estuviera siendo forzado a aceptar la muerte antes de estar emocionalmente listo. No hablaba de sufrimiento físico, sino de una ruptura abrupta en el proceso de aceptación. Kayse comparaba esta transición con el sueño profundo que precede un despertar tranquilo. Imagina que estás en un sueño reparador y alguien te despierta bruscamente con un ruido estridente. Te despiertas, sí, pero de forma confusa,
sin saber dónde estás o qué está sucediendo. Para él, la cremación precoz podría causar exactamente ese tipo de despertar brusco en el plano espiritual. Una de las partes más intrigantes de las lecturas de Kayse sobre la muerte es la descripción de lo que él veía como el campo intermedio. Según él, tan pronto como deja el cuerpo, el alma entra en un estado donde percibe tanto el mundo físico como el espiritual. Es como estar en la frontera de dos países, con acceso visual y auditivo a ambos, pero sin pertenecer ya a ninguno. En ese campo intermedio, la presencia del cuerpo físico aún ejerce una influencia sutil, casi como un punto de referencia geográfico. Y aquí entra su argumento central. Destruir ese punto de referencia demasiado pronto puede generar desorientación. El alma, sin esa ancla temporal, puede tener la sensación de estar flotando sin rumbo por algunos instantes u horas, lo que para algunos espíritus no es problema, pero para otros puede ser perturbador. Es interesante notar que Kayse no veía esta experiencia como castigo o punición. Para él, era solo una cuestión de proceso natural. Así como una semilla tarda un tiempo en germinar, el alma tarda un tiempo en desprenderse completamente del cuerpo y alinearse con el nuevo estado de conciencia. Interferir en ese tiempo, decía él, no daña el alma, pero puede hacer la experiencia menos armoniosa. En otra lectura, Kayse fue cuestionado si el alma sufre con la cremación. Su respuesta fue clara. No en el sentido que los vivos entienden sufrimiento, pero hay un reconocimiento y a veces un impacto en la serenidad del espíritu. Esto significa que el alma percibe, pero no siente dolor físico. Lo que puede haber es una sensación de urgencia, de final abrupto, que no existiría si el cuerpo se mantuviera por más tiempo. Kayse también describía un fenómeno que llamaba paso asistido. Según él, cuando el alma era recibida con tranquilidad, rodeada de oraciones, silencio y respeto, la transición era casi siempre más suave, independientemente del método de despedida física. Pero cuando había agitación, prisa o conflictos entre los vivos, el alma podía sentir eso como un peso, dificultando el desprendimiento. En el caso de la cremación inmediata, ese peso podría amplificarse, pues el acto en sí era rápido y definitivo, sin la progresión natural de un entierro. Esta visión encuentra paralelos en rituales de diversas culturas. En la tradición hindú, por ejemplo, la cremación es común, pero existe un cuidado especial con los mantras y ritos antes y durante el acto, justamente para guiar el alma. En Japón, aunque la cremación es mayoritaria, hay un período de vigilia y preparación que precede el proceso. En muchas culturas, el momento de la destrucción física del cuerpo no es tratado como algo puramente técnico, sino como un evento espiritual que exige tiempo y cuidado. Kayse parecía hacer eco de esa sabiduría antigua, pero con el lenguaje de alguien que alegaba ver lo que sucedía del otro lado. Él hablaba de almas que, después de la muerte, recorrían ambientes que mezclaban elementos de la vida terrenal con paisajes más sutiles, casas familiares, jardines, calles, hasta que, gradualmente, esas imágenes se disolvían y daban lugar a una nueva realidad. Ese proceso, para él, era esencial para la aceptación e integración del alma en el plano espiritual. Cuando la cremación sucedía demasiado pronto, Kayse describía que, en algunos casos, esa transición de imágenes era interrumpida, llevando al alma a concentrarse de forma abrupta en el hecho de que el cuerpo había sido destruido. Esto no significaba que el alma quedara atrapada, sino que el cambio de enfoque era forzado, lo que podía generar, según él, un tipo de choque de transición. Quizás el punto más provocador de las revelaciones de Kayse sea que él no pedía que nadie abandonara la cremación, sino que reconsiderara el tiempo. Para él, el respeto al período de desprendimiento no era solo un gesto simbólico, era una forma concreta de facilitar el paso. Y al contrario de lo que muchos podrían imaginar, él creía que esto beneficiaba tanto al alma como a los vivos, pues el proceso más tranquilo ayudaba en el luto y en la aceptación de la pérdida. Al final, su mensaje era simple pero desafiante.
La prisa es para los vivos, pero el paso es para el alma. Esto implica repensar el modo en que equilibramos nuestras necesidades prácticas con las necesidades espirituales. Y si te digo que Kayse también hablaba de casos en que el alma, incluso después del desprendimiento completo, mantenía una especie de memoria de la cremación. Este detalle, aunque raro, puede cambiar aún más la forma en que vemos la importancia de este cuidado. Según Kayse, la mayoría de las almas, después de completar el desprendimiento del cuerpo, siguen naturalmente hacia un estado de mayor claridad, donde el mundo físico se vuelve distante. Sin embargo, él también hablaba de casos poco comunes, en los cuales el alma cargaba consigo el recuerdo vívido de eventos que ocurrieron justo después de la muerte. Entre esas memorias, decía él, podía estar la percepción de la propia cremación, no como una experiencia física, sino como un registro emocional o simbólico. Él describió un caso en que, durante una lectura, entró en contacto con la conciencia de una mujer fallecida años antes. Al hablar sobre su paso, ella mencionó un momento de gran calor y luz, que, según Kayse, correspondía al instante de su cremación. No había dolor en su recuerdo, pero sí un claro reconocimiento de que ese momento marcó la separación definitiva del plano terrenal. Lo interesante es que para esa alma, la experiencia no fue traumática, sino más bien una especie de confirmación de que la vida física había terminado. Esto nos lleva a una observación importante. Para Kayse, la cremación en sí misma no era algo que, por naturaleza, perjudicara al alma. Lo que podía hacer la experiencia incómoda era el momento en que ocurría. Cuando se hacía en el momento adecuado, decía él, la cremación podía incluso ser un acto de liberación, ayudando al alma a finalizar sus vínculos con el cuerpo de forma más rápida y consciente. Pero cuando se hacía demasiado pronto, el efecto podía ser el opuesto, generando confusión o una sensación de ser empujado bruscamente. Él también hablaba sobre cómo las creencias de la persona en vida influenciaban esta transición. Las almas que en vida ya veían el cuerpo como solo un instrumento temporal, tendían a desprenderse más rápido y sufrir menos impacto con la cremación. Aquellas que tenían un fuerte apego a la forma física o miedo a la muerte, tardaban más en aceptar la separación, y por eso eran más susceptibles al choque de una cremación inmediata. En otras palabras, no existe una regla única que sirva para todos, lo que refuerza aún más la importancia de respetar el tiempo individual de cada partida. Kayse también advertía sobre el papel que los vivos desempeñan en este proceso. En varias lecturas, él mencionaba que las emociones y pensamientos de los familiares crean una especie de campo energético que puede ser sentido por el alma en los primeros momentos después de la muerte. Una familia que mantiene un clima de respeto, calma y aceptación facilita el desprendimiento. Por otro lado, discusiones, decisiones precipitadas y un ambiente cargado de tensión pueden dificultar el paso. En este contexto, una cremación apresurada, decidida en medio del caos emocional, tenía aún más posibilidades de generar perturbación. Al mismo tiempo, él reconocía que en el mundo moderno existen limitaciones prácticas. Por eso su orientación no era una condena a la cremación, sino una invitación a la conciencia. Él sugería que, siempre que fuera posible, se diera un intervalo, idealmente de hasta 3 días, para permitir que el proceso espiritual siguiera su curso natural. Esta recomendación, aunque simple, conlleva implicaciones profundas. Y aquí cabe recordar, Kayse no hablaba de estas cosas como doctrinas religiosas o interpretaciones personales, sino como relatos de algo que él afirmaba presenciar directamente en sus estados de trance. Es por eso que para muchos que estudian sus lecturas, la cuestión de la cremación no es solo un tema místico, sino una provocación ética. Estamos dispuestos a ajustar nuestras prácticas funerarias para atender no solo a la conveniencia de los vivos, sino también a las necesidades invisibles de los muertos. Él iba más allá al decir que la forma en que lidiamos con la muerte refleja de manera indirecta cómo lidiamos con la vida. Una sociedad que ve la muerte como algo a resolver rápidamente
tiende a vivir también de forma apresurada, sin espacio para pausas y transiciones. Respetar el tiempo del alma después de la muerte, por lo tanto, sería un acto de contracultura contra la prisa crónica que gobierna nuestro tiempo. En sus palabras, el paso debe ser tan digno como la vida que fue vivida. Para Cayce, la dignidad no estaba en el lujo del funeral, sino en el cuidado con el proceso invisible que el alma atraviesa. Y ese cuidado incluía respetar el tiempo antes de la cremación, crear un ambiente de serenidad y comprender que la muerte no es un momento único e instantáneo, sino una secuencia de acontecimientos que se extiende por horas o días. Esta perspectiva también pone un peso diferente sobre las elecciones que hacemos. Para alguien que cree que la conciencia se apaga con la muerte, la cremación inmediata es solo una decisión práctica. Pero para quien considera la posibilidad de que algo de nosotros sigue presente por un tiempo, esa decisión adquiere otra dimensión. Deja de ser solo sobre logística y pasa a ser sobre ética espiritual. Al final, las revelaciones de Cayce sobre cremación y dolor espiritual no son un manual rígido, sino una alerta. Él no decía, nunca lo hagas, sino hazlo con conciencia. Es un llamado a mirar más allá de la prisa, más allá de la practicidad, y considerar que quizás en los primeros momentos después de la muerte, el alma aún esté allí, observando, sintiendo y despidiéndose. Tal vez la pregunta más importante que nos deja sea, si existe la posibilidad de que el alma perciba lo que sucede con el cuerpo, aunque sea de forma sutil, ¿por qué no darle el tiempo que necesita? Al fin y al cabo, 3 días, o incluso menos, son insignificantes para los vivos, pero pueden significar mucho para el viaje de quien está partiendo. Y así llegamos al punto en que la revelación de Cayce deja de ser solo perturbadora y se vuelve transformadora. Porque en el fondo nos recuerda que morir es también un acto de transición consciente y que el respeto que le damos a ese paso es, en última instancia, una extensión del respeto que le damos a la propia vida. Por lo tanto, si la cremación es la elección, que se haga en el momento adecuado. No por miedo, no por superstición, sino por consideración al proceso natural que, según Cayce, todas las almas atraviesan. Es un gesto pequeño para nosotros, pero posiblemente enorme para quien está cruzando la frontera final. Si este mensaje ha resonado contigo, quizás sea hora de repensar no solo cómo tratamos la muerte, sino cómo vivimos los días que preceden a nuestra propia partida. Porque, como Cayce decía, la forma en que dejamos el mundo es el reflejo de la forma en que lo vivimos. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo. Quizás alguien que amas necesite escuchar esto ahora.